Hola, mi nombre es Iván Castrillón. Soy estudiante de Psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina y me encantan los superhéroes, los cómics y las historietas. Por eso quiero hablar de la historia de los superhéroes, específicamente el inicio de los superhéroes modernos. Superman. En nuestra cultura, en nuestra sociedad, encontramos un sinnúmero de figuras y de íconos que permiten identificar nuestro momento histórico y social. Muchos de esos íconos creo que son los superhéroes, los cuales son expresiones artísticas y literarias de algo que consideramos más allá de lo natural, un concepto algo platónico, pero que expresa en gran manera nuestros deseos y sueños. ¿Quién no ha soñado, por ejemplo, con volar o tener superfuerza? Si bien estos elementos son considerados hoy modernos y actuales, vale la pena intuir que no son más que la expresión moderna de anhelos humanos que han existido desde siempre, desde los albores de la civilización. La mitología de todas las grandes civilizaciones tienen o han tenido esos magníficos seres que han podido realizar grandes proezas, dioses, semidioses, por ejemplo en la mitología griega o en la mitología egipcia. Desde las pinturas rupestres encontramos ejemplos de cómo el hombre se plantea la idea del quién soy y cómo vivir una vida de valor. Según el escritor, mitólogo y director de cine John Bosher, personajes de la mitología como Zeus, Ares, Hércules o en otros temas literarios como Robin Hood, el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, son muestras de que siempre ha existido en la mentalidad de un pueblo la necesidad de idealizar y tener figuras referentes que enaltezcan valores y acciones en pro de los demás. Grandes seres que dirijan la humanidad en sus horas más oscuras. Fue así que en la década de los años 30, mientras los Estados Unidos estaban sumidos en una gran depresión económica, dos jóvenes inmigrantes de la ciudad de Cleveland, Jerry Siegel y Joey Shuster, crearon quizás el ícono más grande de todos estos personajes. Ambos aficionados a la literatura policíaca, de misterio y de ciencia ficción. Jerry era escritor y Joe era dibujante. Fue así que combinaron sus talentos para crear el personaje más revolucionario que dio origen a este fantástico universo de viñetas, superpoderes, valores y honor. Cuentan como anécdota que Jerry tuvo un sueño en el que vio a un superhéroe que podía volar. Era más veloz que una bala y una fuerza sobrehumana. Corrió a la casa de su amigo, Joe, y a medida que fue describiendo y relatando su sueño, Joe fue plasmando con su lápiz sobre una hoja de papel. Sin embargo, muchas de las características de los trazos tienen en sí un origen obvio en varios íconos de esa época. Jesse Owens, el superatleta afroamericano quien batía todos los récords en las Olimpiadas de Berlín en el año de 1936 y obteniendo 4 medallas de oro, en medio de un creciente nazismo y la idea de una raza superior. El rizo de cabello en la frente de Superman da la imagen de un personaje como Tarzán, las botas de un gladiador. Todo se suma a una primera imagen de portada, de un superhéroe de traje azul y capa roja, levantando un auto solo con sus manos y que sumado a una idea de honor y lealtad sublime que lucha contra la corrupción. Defiende al hombre común de un sistema en medio de grandes reformas sociales, producto de las guerras mundiales y una depresión económica. Incluso, para dar un mayor énfasis dramático a la historia, se crea una especie de mito alrededor de su origen. Un inmigrante, venido de otro planeta y criado en un entorno tan típicamente americano. Unos padres adoptivos, granjeros, quienes le inculcan una fuerte brújula moral e incluso una gran responsabilidad social. En medio de un entorno con la que una de las mayores olas de inmigrantes que a causa de las guerras llegaba a pisar suelo americano para fundar una nueva nación y con la idea de al buscar una aceptación social. Se generaba entonces la necesidad de retribuir por ese país que tanto les estaba brindando, un sentido de amor patriótico, incluso para el no nacido en este suelo. Un líder que guiara a un pueblo, a una nación hacia un mañana, hacia la libertad, imagen figurada muy bien entendida por el pueblo judío, como el héroe tipo el Moisés bíblico,
del relato del Éxodo, y es que Jerry y Joe eran judíos. No es ningún secreto que su ascendencia, y de ahí quizás durante mucho tiempo se asumiera la raíz judía de Superman, sobre todo por su nombre. Kal-El, el verdadero nombre, podría traducirse en lenguaje hebreo como la voz de Dios. Nace entonces Superman, de la mano e ingenio de estos dos jóvenes, pero no tuvo un éxito inmediato. Sufrieron todos los rechazos posibles a su nueva creación, hasta que una pequeña casa publicadora llamada Action Comics, después DC Comics, que luego con sus publicaciones compró esa idea por tan solo $130 y se transformaría en la franquicia de miles de millones de dólares de hoy en día, sobre todo en una de las imágenes más conocidas y recordadas por todas las generaciones, pero sobre todo con el reconocimiento y admiración de un valor incalculable. Esta es la historia de los inicios de uno de mis héroes favoritos, Superman, pero entendido desde el contexto social, desde el contexto geopolítico que afecta y altera toda la percepción de más allá de un dibujo o de una entretención para niños. Gracias.